Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, dar las gracias tanto al Colegio de Actuaris como a ti, Didac, por habernos dado la oportunidad de estar hoy aquí para hablar de un tema que a mí me parece muy interesante, como sería el de los escenarios estocásticos. Hoy os vamos a proponer un viaje de 3 paradas. En la primera de ellas vamos a hablar sobre conceptos básicos, como sería la curva libre de riesgo, el tipo de interés garantizado. Vamos a ver qué son y cómo utilizar los escenarios estocásticos. Y al final de nuestra primera parada vamos a hablar de 3 conceptos que son muy importantes cuando estamos delante de productos con algún tipo de garantía. Y esos serían el IVIG, el Intrinsic Value of Insurance Warranties, el VOC, el Value of Options and Guarantees, y el TVOC, el Time Value of Options and Guarantees. Una vez hayamos explicado estos 3 elementos, vamos a dirigirnos hacia nuestra segunda parada, donde vamos a hablar de todas aquellas dificultades, o más que dificultades, todos aquellos retos que supone la utilización de escenarios estocásticos en nuestros modelos de garantías. Y finalmente, en nuestra tercera y última parada, vamos a hablar, como no podía ser de otra forma, del escenario shuffling, que ya os anticipo, es una técnica que sirve para hacer frente a todos aquellos retos derivados de la utilización de escenarios estocásticos. Empecemos entonces por el principio. Si puedo pasar la diapositiva. Ahora, en este webinar todo van a ser ejemplos ilustrativos y creo que es bastante importante quedarse con este aquí porque a medida de que vaya avanzando la presentación, no es que vayamos a añadirle dificultad, pero sí que vamos a ir añadiéndole diferentes elementos. Primero de todo, tenemos que pensar que estamos delante de un producto con un tipo de interés garantizado y queremos valorar esa garantía a un año. Los productos con un tipo de interés garantizado son aquellos donde yo, compañía aseguradora, lo que estoy haciendo es prometer a mis clientes, prometer a mis asegurados que van a recibir una rentabilidad fija anual, ya sea del 1, el 2, el 3, el 4, el 5%, lo que sea, pero al final es la promesa que yo hago como aseguradora hacia mis asegurados. Este tipo de interés garantizado lo hemos querido representar en el gráfico como esta línea negra discontinua que veis en la pantalla. Otro elemento importante cuando estamos hablando de productos con algún tipo de garantía sería la curva libre de riesgo, que es esta que veis en la pantalla de color verde. Y la curva libre de riesgo es aquella que nos proporciona EIOPA y que nos vendría a determinar la rentabilidad que yo, compañía aseguradora, puedo esperar en un mercado libre de riesgo. Finalmente, otro elemento importante que ya os introducía o ya os explicaba en la introducción es el IVIG, el Intrinsic Value of Insurance Warranties, que en este caso sería la diferencia positiva entre el tipo de interés garantizado menos el tipo de interés determinista o la curva libre de riesgo. Y el IVIC lo que nos vendría a determinar, por así decirlo, es la cantidad económica que yo, compañía aseguradora, tengo que poner de mi bolsillo para hacer frente a mis obligaciones. Imaginemos que nos encontramos en esta situación de aquí, donde la curva libre de riesgo se encuentra por encima del tipo de interés garantizado. Aquí lo que estamos diciendo es que yo, compañía aseguradora, voy a ser capaz de obtener una rentabilidad mayor de la que estoy prometiendo a mis asegurados, con lo cual, con lo que me renta el mercado, ya voy a ser capaz de cumplir con mis obligaciones. Esto lo que nos indicaría es que nuestro IBIC va a ser de 0, vamos a tener un IBIC nulo, porque con lo que obtenemos ya somos capaces de hacer frente a lo que deberíamos pagar. ¿Qué sucedería ahora si la curva libre de riesgo se sitúa justo al mismo nivel que el tipo de interés garantizado? Ahora mismo este ejemplo puede parecer redundante porque nos está dando la misma información que el anterior, pero más adelante vais a ver por qué lo hemos hecho así. En este caso, si la curva libre de riesgo está justo al mismo nivel que el tipo de interés garantizado, en este caso el IBIC también sería de 0. Y sería de 0 porque otra vez estamos diciendo que con la rentabilidad que yo, compañía aseguradora, espero obtener en el mercado, voy a ser capaz de hacer frente a mis obligaciones. Con lo cual no voy a tener que poner dinero en mi bolsillo para hacer frente a mis obligaciones. ¿Qué sucedería ahora si la curva libre de riesgo se encuentra
por debajo del tipo de interés garantizado. Ahora mismo lo que estamos diciendo es que, vale, yo, compañía aseguradora, voy a obtener una rentabilidad inferior a la que estoy prometiendo a mis asegurados, con lo cual se genera un IBIC positivo, y este IBIC positivo precisamente lo que nos está indicando es la cantidad económica que va a tener que poner de su bolsillo la compañía aseguradora para hacer frente a sus obligaciones. Con esta diapositiva de aquí es un ejemplo bastante simple de cómo calcularíamos el IBIC delante de esta garantía, pero esto sería lo que pasaría en un mundo cierto, en un mundo donde no tenemos incertidumbre. Lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva, imaginemos siempre que tenemos la curva libre de riesgo, que es esta línea verde que veis en la pantalla. Lo que nos vamos a preguntar ahora es, vale, pero ¿qué sucede si la curva libre de riesgo, esta que vemos que es tan plana, tan bonita, tan perfecta, qué hubiera sucedido si esta curva, en vez de tomar esta dirección, qué hubiera pasado si hubiera ido hacia arriba? ¿Qué hubiera pasado si hubiera ido hacia abajo? ¿Y si hubiera sido aún peor? ¿Y si hubiera salido disparada hacia arriba? ¿Y si hubiera tomado 1000 direcciones distintas? Esto que veis en la pantalla precisamente son los escenarios estocásticos, y los escenarios estocásticos no son nada más ni nada menos que todas aquellas posibles direcciones que podía haber tomado la curva libre de riesgo. Y si la curva libre de riesgo lo que nos estaba indicando es la rentabilidad que yo puedo esperar de los mercados, es decir, en un mundo predecible, lo que pretenden captar los escenarios estocásticos es toda aquella volatilidad, toda la incertidumbre que hay detrás de la curva libre de riesgo. Con lo cual, en esta diapositiva de aquí simplemente quedarse que curva libre de riesgo es la rentabilidad que podemos esperar en un mercado libre de riesgo, y en cambio los 1000 escenarios estocásticos que hemos simulado lo que pretenden captar es la incertidumbre del mercado. Digo 1000 escenarios estocásticos porque las compañías aseguradoras como mínimo utilizan 1000 escenarios estocásticos, pero hay compañías que utilizan muchos más, incluso 2000 o 3000 escenarios estocásticos. Ya hemos explicado entonces qué son los escenarios estocásticos. Son simplemente simulaciones de todas las posibles direcciones que puede tomar la curva libre de riesgo y pretenden captar esta incertidumbre del mercado. Vamos a ver ahora cómo utilizamos estos escenarios para valorar nuestra garantía. Imaginemos que nos encontramos en el caso que teníamos anteriormente, donde la curva libre de riesgo se encuentra por debajo del tipo de interés garantizado. Recordad siempre que la línea verde es curva libre de riesgo, la negra discontinua, tipo de interés garantizado. Pues si la curva libre de riesgo se encuentra por debajo del tipo de interés garantizado, habíamos dicho que se produce un IBIC positivo, porque con la rentabilidad que esperamos obtener del mercado no vamos a ser capaces de hacer frente a nuestras obligaciones. Este IBIC que hemos calculado lo llamamos IBIC determinista, y lo llamamos IBIC determinista porque estamos calculándolo utilizando la curva libre de riesgo. ¿Cómo utilizaríamos ahora los escenarios estocásticos? Pues tenemos que imaginar que todos esos 1000 escenarios estocásticos que veíais en la diapositiva anterior, lo que haríamos sería coger el primer escenario de esos 1000 y lo utilizaríamos para volver a calcular el IBIC. En este caso, calcularíamos lo que llamamos el IBIC 1. Y el IBIC 1 lo seguiríamos calculando con tipo de interés garantizado menos, ya no la curva libre de riesgo, sino que utilizaríamos la curva del primer escenario estocástico. Y esto nos daría como resultado el IBIC 1. ¿Qué haríamos después? Exactamente lo mismo. Cogeríamos el escenario 2, que sería este que veis en la pantalla, de color verde por debajo de la curva libre de riesgo, y calcularíamos el IBIC 2. El IBIC 2 lo calcularíamos siempre igual.
tipo de interés garantizado, menos, ahora ya no utilizaríamos ni la curva libre de riesgo ni el escenario 1, sino que utilizaríamos el escenario número 2. Y esto nos daría otro IBIC. Finalmente, haríamos lo mismo para el IBIC 3, donde ya utilizaríamos el tercer escenario de nuestros 1000 escenarios estocásticos y así sucesivamente para todas las 1000 simulaciones que tenemos. Con lo cual, como veis aquí en la pantalla, pues IBIC 1 sería de 0, IBIC 2 40, IBIC 3 80 y así sucesivamente hasta el IBIC 1000 que he puesto aquí, que sería de 10. ¿Qué hacemos una vez tenemos todos estos IBIC estocásticos? Una vez tenemos todos estos IBIC estocásticos, podemos calcular el VOG, el Value of Options and Guarantees. ¿Y cómo se calcula este VOG? Este VOG sería simplemente coger los resultados de cada uno de los IBIC estocásticos y en este caso, como estamos utilizando 1000 escenarios estocásticos, dividiríamos por 1000, es decir, haríamos simplemente la media de todos los IBIC estocásticos. Como veis aquí, pues tendríamos, haríamos IBIC 1, que sería de 0, más IBIC 2, 40, más IBIC 3 de 80, y así sucesivamente hasta el final, y esto lo dividiríamos por el total de escenarios que hemos utilizado. En este caso yo he dicho que utilizaríamos 1000, entonces divido por 1000. ¿Cuál es la diferencia entre el VOG y el IBIC? Si el IBIC lo que nos está haciendo es valorarnos una garantía en un momento cierto o teniendo en cuenta aquello que podemos esperar del mercado, el VOG lo que nos está haciendo es valorarnos una garantía teniendo en cuenta la incertidumbre del mercado. Finalmente, el último elemento sería el TVOG, que sería el Time Value of Options and Guarantees, que se calcularía simplemente con la diferencia entre el VOG menos el IBIC determinista. Aquí veíamos que el VOG había puesto que era de 70 y el IBIC determinista de 20, con lo cual tendríamos un TVOG de 50. El TVOG vendría a ser, al final, el valor temporal de nuestra garantía. Con esta diapositiva explico un poco o empiezo a explicar el IBIC, el VOG y el TVOG. En la siguiente diapositiva creo que se explica mucho mejor cuál es la relación entre estos tres elementos. Imaginemos ahora que nos encontramos en esta situación de aquí. Es exactamente la misma que teníamos anteriormente, donde la curva libre de riesgo es esta línea verde que tenemos y el tipo de interés garantizado es la línea negra discontinua, pero aquí lo que le hemos añadido ahora serían todos los escenarios estocásticos que veíamos anteriormente. En este caso de aquí, si miráramos solo a un mundo cierto, lo que diríamos es, vale, la curva libre de riesgo se encuentra por encima del tipo de interés garantizado, con lo cual yo, compañía aseguradora, no voy a tener que poner dinero de mi bolsillo porque con lo que me renta el mercado ya voy a ser capaz de hacer frente a mis obligaciones, pero la información que estamos obteniendo ahora al utilizar los escenarios estocásticos es que incluso nuestra peor estimación, incluso nuestro peor escenario, sigue siendo capaz de darnos una rentabilidad mayor que la que estamos prometiendo a nuestros clientes. Con lo cual, en un mundo cierto, si miramos solo el IBIC, veríamos que no tenemos que poner dinero de nuestro bolsillo, pero si tenemos en cuenta la volatilidad del mercado, tampoco deberíamos poner dinero de nuestro bolsillo. ¿Qué sucede ahora? Y me anticipo un poco. ¿Qué sucede ahora si la curva libre de riesgo se sitúa justo al mismo nivel que el tipo de interés garantizado? Aquí lo que estamos diciendo es, ojo, que si tuvieras en cuenta solo un mundo esperado, no deberías poner dinero, yo compañía aseguradora, no debería poner dinero en mi bolsillo, porque con lo que me renta el mercado ya pago mis obligaciones. Pero cuidado, porque lo que estamos diciendo o lo que nos indica los escenarios estocásticos es que
existen muchos escenarios donde la rentabilidad que esperamos obtener es inferior a la que hemos prometido a nuestros clientes. Con lo cual, si tenemos en cuenta un mundo, o sea, si tenemos en cuenta la volatilidad y la incertidumbre del mercado, entonces sí que vamos a tener que poner dinero de nuestro bolsillo. Finalmente, el caso que veíamos anteriormente, donde la curva libre de riesgo se encuentra por debajo del tipo de interés garantizado, aquí ya aparece un IBIC positivo, por lo que decíamos anteriormente. En un mundo cierto, en un mundo esperado, la rentabilidad que obtengo en los mercados no va a ser capaz de cubrir no va a ser capaz de cubrir mis obligaciones, pero además lo que estamos diciendo es que si tenemos en cuenta la volatilidad del mercado, aún vamos a tener que poner más dinero de nuestro bolsillo. Y creo que aquí se ve bastante claro cómo todo lo que está por debajo o lo que está entre el tipo de interés garantizado y la curva libre de riesgo sería el IBIC. Todo lo que está por debajo del tipo de interés garantizado sería el BOC, y la diferencia entre el BOC y el IBIC sería el TBOC. Finalmente, en el peor de los casos, donde la curva libre de riesgo se encuentra muy por debajo del tipo de interés garantizado, en este caso lo que estamos diciendo es que la rentabilidad del mercado no va a ser capaz de hacer frente a nuestras obligaciones, pero incluso peor, nuestro mejor escenario tampoco va a ser capaz de ni siquiera sobrepasar el tipo de interés garantizado. Con lo cual, en este caso, tanto el IBIC como el BOC van a ser exactamente iguales. Y son iguales porque, cuando creamos los escenarios estocásticos, toda esta nube que veis de color violeta, lo que se hace normalmente es que tiene que cumplir el principio de Martingala, que lo que dice es que la media de todos los escenarios estocásticos debería ser igual al tipo de interés garantizado. Dicho esto, con esto finalizamos la primera parte de nuestro viaje, donde habíamos dicho que hablaríamos sobre conceptos básicos. Hemos visto tipo de interés garantizado, curva libre de riesgo, qué son y para qué sirven los escenarios estocásticos, y también hemos visto la relación que existe entre el IBIC, el BOC y el TIBOC. Ahora vamos hacia la segunda parada de nuestro viaje, donde vamos a hablar del problema, o más que problema, el reto de los cálculos estocásticos. Antes os decía que las compañías aseguradoras, como mínimo, lo que hacen es utilizar 1000 escenarios estocásticos para valorar sus garantías, pero pueden incluso utilizar más. Vamos a seguir pensando que nosotros vamos a utilizar 1000. Si tenemos que calcular cada póliza utilizando 1000 simulaciones, lo que nos va a pasar es que si tengo solo 10.000 pólizas, ya voy a tener que usar 10.000 simulaciones, o voy a tener que hacer 10.000 cálculos. Si tengo 100 pólizas, voy a tener que hacer 100.000 simulaciones. 1000 pólizas, 1 millón de simulaciones. 100.000 pólizas, ya estoy en 100 millones de simulaciones. Y finalmente tenemos el ordenador en llamas, nuestra frustración al máximo. ¿Por qué? Porque tenemos cálculos muy lentos y muy costosos. Estos son precisamente, o con este ejemplo bastante simplista, lo que creo que queda muy claro, se representa muy bien cuál es la dificultad de los cálculos estocásticos, que a medida que nuestras carteras sean más grandes, el coste y el tiempo computacional van a ser muy elevados. Esto lo explico en la siguiente diapositiva, donde tenemos un tiempo computacional muy elevado debido a la lentitud en los cálculos por la gran cantidad de simulaciones que utilizamos. Después tenemos un elevado coste computacional, porque al final necesitamos de infraestructuras en la nube, necesitamos de computación distribuida para hacer que los cálculos se produzcan de forma más
más rápida y, como todos y todas sabéis, los servidores y la distribución, la computación distribuida no son gratis, por desgracia. Y finalmente, otro coste que tenemos, que muchas veces está escondido, sería el coste medioambiental. Pensemos que cuanta más energía utilicemos, mayor va a ser nuestra huella de carbono. Ahora mismo yo estoy trabajando para un cliente donde cada vez que tú realizas un run, puedes ver si el run ha ido bien o ha ido mal, pero también puedes ver en una columna el coste que ha supuesto para la compañía ese run y te lo pone en euros, pues 500 euros, 1000 euros, 2000, lo que sea. Y ahora lo que están pensando en hacer también es poner una columna similar donde se vea el impacto medioambiental que genera ese run. Como os digo, para el cliente que estamos implementando el escenario shuffling, ellos calcularon que en un trimestre, con todos los runs estocásticos que producían, generaban la misma contaminación que un avión que iba desde Ámsterdam a París. Entonces, bueno, el coste medioambiental también es importante y hay que tenerlo en cuenta. ¿Cómo reducimos todo esto? ¿Cómo reducimos el tiempo computacional, el coste computacional y el coste medioambiental? Pues bien, hay una solución actualmente en el mercado que sería el escenario shuffling. Y el escenario shuffling es una técnica que busca reducir la carga computacional al no ejecutar todas y cada una de las simulaciones para cada una de las pólizas. Vamos a ver cómo funciona el escenario shuffling. Imaginemos que queremos calcular nuestro TIVOC sin tener en cuenta, sin utilizar escenario shuffling. Es decir, vamos a calcular nuestro TIVOC de la forma tradicional, que es como hemos explicado en el ejemplo anterior. Pues tendríamos la póliza 1, rodaríamos nuestro escenario determinista, después rodaríamos todos nuestros escenarios estocásticos y seríamos capaces de calcular tanto el IBIC, el BOC y el TIVOC. Cogeríamos la póliza 2 y haríamos lo mismo. Póliza 2 la rodaríamos con 1000 escenarios. Póliza 3, 1000 escenarios. Y así sucesivamente hasta el final de nuestra cartera. Esto es lo que ya hemos estado haciendo, lo que llamamos el método tradicional. ¿Cómo funciona el escenario shuffling? Lo que haríamos sería calcular el TIVOC, pero ya no utilizaríamos para una póliza 1000 escenarios estocásticos, sino que cogeríamos la póliza 1 y la rodaríamos única y exclusivamente con el escenario 1 de nuestros 1000 escenarios estocásticos. Cogeríamos la póliza 2 y la rodaríamos con el escenario número 2 de nuestros 1000 escenarios estocásticos. Y así sucesivamente hasta el final de la cartera. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es que pasamos de calcular a 1000 escenarios por cada póliza a simplemente rodar un escenario por póliza. Bueno, un escenario más el determinista por póliza. ¿Qué haríamos a continuación? Una vez ya tenemos, imaginemos, para una cartera de productos el TIVOC calculado de forma tradicional y el TIVOC calculado con escenario shuffling, pues a nivel de cartera, y esto es importante, a nivel de cartera, lo que deberíamos hacer sería comparar los resultados del TIVOC sin escenario shuffling y los escenarios del TIVOC utilizando escenario shuffling. Si las diferencias son inferiores a un porcentaje que la compañía ha determinado, entonces terminaríamos lo que llamamos el proceso de shuffling. Esto lo que quiere decir es que rodando un escenario por póliza, hemos sido capaces de obtener los mismos resultados que hubiéramos obtenido rodando 1000 escenarios por cada póliza.
¿Qué sucede si nos encontramos en esta situación de aquí, donde las diferencias son superiores a un porcentaje que ha determinado la compañía? En ese caso, lo que haríamos es lo que llamamos repetir el proceso de shuffling. ¿Cómo repetiríamos el proceso de shuffling? Pues bien, lo que tendríamos sería el TIVOC sin escenario shuffling, el TIVOC tradicional que habíamos calculado antes, y ahora nuestro TIVOC con escenario shuffling ya no sería utilizando un escenario por póliza, sino que pasaríamos a utilizar 2 escenarios por póliza. Con lo cual, como veis en pantalla, cogeríamos la póliza 1, cogeríamos los escenarios 1 y 2 de nuestros 1000 escenarios estocásticos y los rodaríamos por la póliza 1. Póliza 1. Póliza 2, cogeríamos los escenarios 3 y 4 de nuestros 1000 escenarios estocásticos y los rodaríamos para la póliza 2. Y así sucesivamente hasta el final de nuestra cartera. Con lo cual, ya no estamos utilizando un escenario por póliza, sino que pasamos a utilizar 2 escenarios por cada póliza. Nos encontramos en la misma situación. Si las diferencias son inferiores a un porcentaje que la compañía ha determinado, termina el proceso de shuffling y podemos concluir que tenemos resultados equivalentes entre utilizar escenario shuffling o no utilizarlo, ya que con hay dos escenarios por cada póliza hemos sido capaces de replicar los resultados que teníamos antes rodando 1000 escenarios por cada póliza. ¿Qué sucede si las diferencias siguen siendo superiores al porcentaje que la compañía ha determinado? Volveríamos a hacer otro proceso de shuffling. Y esta es ya la última vez que lo hago, lo prometo. Calcularíamos el TIVOC sin escenario shuffling, como decíamos, forma tradicional, una póliza 1000 escenarios, póliza 2 1000 escenarios y así hasta el final de la cartera. Y ahora nuestro TIVOC calculado con el escenario shuffling ya no sería con 1 ni con 2, sino que sería con 3 escenarios. Como veis en la pantalla, cogeríamos póliza 1 y la rodaríamos con escenario 1, 2 y 3 de nuestros 1000, póliza 2 con escenario 4, 5, 6 y así sucesivamente hasta el final de nuestra cartera. Si tenemos más pólizas, que esto no lo he dicho antes, si tenemos más pólizas que escenarios, en la póliza 1001, en este caso, volveríamos a empezar desde el principio. Y este proceso lo iríamos realizando hasta que las diferencias no fueran significativas o fueran inferiores al porcentaje que la compañía ha determinado, que ha determinado principalmente. ¿Cómo implementamos esto? Lo que decía es que vamos a pensar que es una única cartera y comparamos el TIVOC sin escenario shuffling y con escenario shuffling. Lo que hacemos en realidad es intentar buscar dentro de los productos que utilizan escenarios estocásticos, buscamos grupos de contratos similares y en este caso he puesto estos 4 ejemplos que serían productos de vida con participación en beneficio, productos de pensiones con participación en beneficio, unit link de vida con garantía y unit link de pensiones con garantía. ¿Qué haríamos? Haríamos exactamente lo que hemos estado diciendo anteriormente. Es decir, miraríamos el TIVOC sin escenario shuffling y con escenario shuffling para este grupo de contratos y determinaríamos los escenarios estocásticos que vamos a necesitar, ¿no?, para este grupo en concreto. Y nos podría salir que tenemos que utilizar, no sé, 5 escenarios estocásticos. Haríamos exactamente lo mismo con los productos de vida Unit Link. Iríamos comparando el TIVOC con y sin escenario shuffling hasta que ya no hubiera diferencias significativas. Lo mismo para pensiones con profit sharing y lo mismo con Unit Link con garantía para pensiones.
Tengo que decir que, basándonos en nuestra experiencia, el escenario shuffling funciona mejor en estos productos de aquí, los productos más tradicionales, por así decirlo, donde hemos visto que utilizando entre 1 y 5 escenarios ya conseguimos resultados equivalentes a los que obtendríamos utilizando el método tradicional. Y, en cambio, por las características de los contratos Unit Link, el escenario shuffling funciona peor para este grupo de contratos. Normalmente nosotros nos encontramos que para los Unit Link tenemos que hacer entre 50 y 100 loops, que es equivalente a decir que necesitamos 100 escenarios para replicar, o sea, 100 escenarios por póliza para replicar lo que antes hacíamos con 1000 escenarios por póliza. Ojo, porque 100 parecen muchos, pero 100 no son 1000, con lo cual el tiempo computacional que se gana sigue siendo significativo. Tenemos que pensar esto, que los loops que vamos a utilizar para los diferentes productos pueden ser diferentes. Puede ser que aquí con un escenario ya termine el proceso y aquí voy a necesitar un árbol mucho más grande e irme hacia abajo. Con lo cual podemos utilizar diferentes loops para grupos de productos. En la siguiente diapositiva, esta la puse hace poco porque cuando hicimos esta presentación en los Países Bajos hubo una pregunta muy interesante y nos dijeron, vale, pero si yo tengo que calcular el TIBOC de forma tradicional y el TIBOC con Scenario Shuffling y esto lo tengo que hacer cada trimestre, entonces, ¿qué sentido tiene calcularlo de las dos formas, ¿no? Al final estoy haciendo doble trabajo. Lo que respondimos a esta pregunta es que no. Tú normalmente lo que haces es en el Q4, en el Q3, tú cambias tus assumptions y en el Q3 es donde tú harías este ejercicio de doble trabajo, porque aquí sí que deberías calcular el TIBOC sin Scenario Shuffling y el TIBOC con Scenario Shuffling y determinar el número de escenarios que vas a utilizar para cada grupo de productos. Aquí he puesto que, por ejemplo, Life Profit Sharing vamos a utilizar 5, Unit Link con garantía vamos a utilizar 100. Entonces, yo en el Q4 lo que voy a hacer va a ser mantener esos loops. Es decir, yo en el Q3 tengo una curva libre de riesgo, tengo mis 1000 escenarios estocásticos, calculo el TIBOC de las dos formas, determino el número de escenarios que voy a utilizar para cada grupo de productos y en el Q4 yo voy a recibir una nueva curva libre de riesgo, un nuevo set de escenarios estocásticos, pero lo que voy a seguir haciendo es que voy a seguir utilizando simplemente 5 escenarios por póliza para este tipo de producto. Y para Unit Link voy a seguir utilizando 100 escenarios por póliza. Lo mismo haría para el Q1, lo mismo haría para el Q2 y cuando vuelvo a llegar al Q3, aquí es donde hago una recalibración de ver si mis assumptions siguen siendo las mismas o si tengo que ajustar algo. Nosotros hicimos, en el pasado Q3, hicimos y esto es otra pregunta que nos hacen bastante, nos dicen, vale, y cuando ha pasado un año, he utilizado estas assumptions de aquí. Después de un año tengo que volver a empezar desde el principio. Es decir, tengo que ir probando otra vez con 1, 2, 3, 4, 5. La respuesta es que no. Normalmente lo que hacemos es, si yo he determinado que para Profit Sharing necesito 5 y para Unit Link necesito 100, cuando vuelvo a hacer la recalibración, utilizo estos escenarios. Si las diferencias siguen siendo inferiores al porcentaje que he determinado, lo dejo tal cual está. Si las diferencias son superiores, aquí ajusto. Entonces, para la compañía para la que estábamos trabajando, cuando hicimos el cambio de assumptions, por ejemplo, había 4, ¿no? Que utilizamos 4 loops y
vimos que teníamos que pasar de 4 a 5, ¿vale? Con lo cual no es un volver a empezar, sino que se mantiene un poco las assumptions, pruebas y ajustas. Y lo mejor de todo es que estas assumptions las puedes mantener durante un año. ¿Qué conseguimos con el escenario shuffling? Con el escenario shuffling lo que conseguimos es todo aquello que habíamos dicho que era un reto al aplicar escenarios estocásticos. Es decir, vamos a reducir el tiempo computacional y reducimos el tiempo computacional porque estamos utilizando muchas menos simulaciones por cada póliza. En consecuencia, reducimos el coste computacional porque si utilizamos menos tiempo de servidores, menos tiempo de grid o de GPUs, entonces se reduce el coste computacional y finalmente reducimos también el coste medioambiental, como habíamos comentado. El escenario shuffling no es una técnica universal, no es una técnica perfecta, con lo cual existen supuestos donde el escenario shuffling funciona mejor y funciona peor. Antes ya os he anticipado algunos, que sería, ¿no?, en productos tradicionales y unit link, pero ¿cuándo funciona peor el escenario shuffling? Funciona peor en carteras pequeñas porque, bueno, al utilizar menos simulaciones, si tenemos una cartera pequeña, esto genera más ruido y hace que los resultados sean menos robustos. Contratos heterogéneos, es decir, como más diferentes sean los contratos entre unos y otros, entonces vamos a perder precisión si utilizamos menos simulaciones, con lo cual es muy importante hacer buenas agrupaciones, manteniendo siempre una cartera bastante grande para no perder precisión en los resultados. Y finalmente funciona peor también en garantías complejas, es decir, cuando los contratos son muy sensibles a diferentes escenarios, sobre todo a escenarios extremos. ¿Cuándo funciona mejor el escenario shuffling? Pues todo lo contrario. Si tenemos carteras grandes, ¿no?, al utilizar menos simulaciones, pues tener más contratos ayuda a la robustez de los resultados. Y como decíamos, como más símiles, como más homogéneos sean los contratos, esto nos va a permitir reducir mucho el número de simulaciones por cada póliza, ¿no? Porque si al final tenemos contratos con características exactamente iguales, entonces nos da exactamente lo mismo rodar un escenario por cada póliza que rodar 1000 veces cada una de las pólizas. Con lo cual, que los contratos sean homogéneos es un factor muy importante. Bien, con esto creo que llegamos al final de la presentación. Hemos hecho las 3 paradas del viaje que os comentaba antes, conceptos básicos. Sobre todo, lo que quería explicar ahí es cómo funcionan los escenarios estocásticos, el IBIC, sobre todo el BOC y el TIBOC. Después hemos visto el reto de los escenarios estocásticos, esta dificultad estas simulaciones infinitas y costosas, y finalmente una posible solución como sería el escenario shuffling.